Bueno, en este evangelio que hemos compartido, palabra de Dios, ¿verdad?, que se hace viva con nosotros, nosotros tenemos que encontrar como servidores factores muy importantes. Las observaciones que podemos hacer de este hermoso evangelio de hoy que hemos compartido es que nosotros tenemos que tener actitudes de humildad. Pero primeramente, para uno poder tener actitud de humildad, tenemos que orar mucho. Nosotros vivimos en una sociedad egocéntrica, engreída, caprichosa, necia. Eso somos nosotros, porque ese es el mundo, ¿verdad? Entonces, como este retiro es de servidor y es para prepararnos para el servicio, ustedes se dan cuenta cómo hemos ido aprendiendo en este día el proceso de qué Dios quiere de nosotros. Y qué mejor ejemplo de este texto bíblico cuando María, presurosa, sale a visitar a su prima Isabel. Imagínese usted, María, que tiene el Hijo de Dios hecho hombre en su vientre. En el mundo de hoy, una mujer dice que venga ella a verme a mí, porque yo soy la que tengo el Hijo de Dios aquí adentro. Pero María, nuestra madre, nos enseña a nosotros el factor humildad. Ella sabe que Isabel es una mujer ya con una edad avanzada y que necesita ayuda. Y ella, aún estando embarazada igual que ella, se arriesga y sale a visitar a la montaña a su prima Isabel. Nos damos cuenta en este texto bíblico a lo que María nos invita a nosotros: confiar, porque ella le pudo haber pensado en el camino que le iba a pasar algo, pero ella confió, porque imagínense, si lleva al Hijo de Dios en su vientre, a Dios hecho hombre en su vientre, ella confió y no le importó el riesgo que iba a tomar. Ella confió y se fue a su prima Isabel. A ver, ¿a qué fue ella donde su prima Isabel? A servirle. ¿De qué te retiro? Servicio. En María podemos encontrar que ella también se sacrifica y hace un servicio hermoso de llevarle a Dios a su prima. Ella se lo lleva aquí va Dios encarnado en mi cuerpo para llevárselo a su prima, y también va a servirle a ella, ayudarla, asistirla en los quehaceres del hogar. Y como les decía, en el mundo de hoy vivimos caprichosos, egocéntricos, orgullosos, porque decimos: mi prima quiere venir a mi casa, cuando viene a ver es a fijarse de cómo yo vivo. Pero quizá no nos damos cuenta que una persona que viene a visitarte, viene a verte porque quiere ayudarte, porque quiere asistirte. Entonces la Virgen María nos enseña a que debemos ser humildes, y aunque tengamos la presencia de Dios en nosotros, vivo, tenemos que tener ese don de la humildad y servirle a los demás. Como decía el hermano, usted puede saber toda la lengua del mundo, usted puede tener todos los dones, pero si uno no tiene amor en su corazón, si yo no puedo ofrecer lo que yo no tengo, si yo no tengo amor, no puedo dar amor. Ahora, ¿cuál es la actitud de una persona que está en el servicio cuando vemos todas estas situaciones en el diario vivir? Y ahí vamos conectados, porque el tema es oración y servicio. Tenemos que orar por todas las situaciones que vemos en la comunidad, pero no podemos hablar, porque eso genera más y más y más y más situaciones.
Nos hablaron también, y nosotros también aquí en los crecimientos lo hemos dicho, la lengua. Miren, el arma más letal que puede existir es la lengua. La lengua te lleva a un estado de ánimo que te mata y no te saca una chispa de sangre. Por eso yo digo que es el arma más letal. Y tiene una punta tan fina que te abre el corazón, te hace un hoyo en él y nadie lo puede ver y no te saca una chispa de sangre en el corazón. Entonces nosotros tenemos que cuidar la sin hueso, porque no tiene hueso tampoco. Por eso es tan libre. Vamos a cuidar nuestra lengua y vamos a utilizar nuestra lengua para proclamar la palabra de Dios, como nos decía el hermano Diego, para recibir la Eucaristía y para alabar al Señor y para orar por todas las situaciones que vemos en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Qué nos enseña María? Nos enseña humildad, nos enseña servicio, nos enseña entrega total y absoluta. A ella renunciar a sí misma y hacer algo por los demás. Por eso ella fue a visitar a Isabel, a llevarle a Jesús, y fue también a servirle. Y yo me imagino, imaginémonos todos, que también, y ahí es donde va conectado con la oración, Isabel oró mucho. Cuando su prima venía en el trayecto, yo no sé qué tiempo le tomaba a María llegar donde estaba Isabel, pero Isabel oró mucho cuando María venía a visitarla. Por eso ella, cuando María llega a su casa, de una manera humilde, le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? Qué actitud tan humilde, tan bonita de ella, que también era testigo de un milagro, porque Isabel era una mujer estéril. Y si ustedes se dan cuenta, el mismo ángel que anunció a Jesús es el mismo ángel que anuncia a Juan el Bautista. Y eso le daría otra razón más a una persona del mundo de hoy, a nosotros nos puede pasar, de decir: yo tengo lo mismo que tiene ella, o yo tengo lo mismo que tiene él. ¿Me entienden? Ese es el mundo que vivimos hoy. Ahora, el ejemplo que nos da María y que nos da Isabel en este texto es humildad, servicio, amor, renuncia total a sí mismo. Porque Isabel, de una manera humilde, reconoce la presencia de la madre de su Señor que está ahí, que vino a visitarla. Ojalá que nosotros seamos testigos de este día de hoy, las palabras que nos queden en la mente y en el corazón, y que podamos llevar a los demás, y que podamos ser ejemplo vivo de que Cristo está vivo en nosotros, porque Cristo tiene que sobresalir en nosotros. Por ejemplo, algunas personas quizás se preguntarán: Francisco no quiere hacer nada porque siempre nos pone a nosotros. Nosotros tenemos que desaparecer para que sea Jesús que brille. Y yo siento que ya con lo que el Señor me ha dado, yo lo que tengo que hacer es seguir compartiéndolo a los demás. Cuando yo veo a uno de los hermanos sirviendo, por un granito de arena, por algo que pusimos nosotros para que esa persona esté sirviendo, yo me alegro en el Señor. Y por eso es que ustedes tienen la oportunidad de servir, y nosotros juntos podemos levantar lo que es la iglesia, que es cuerpo de Jesús.
juntos, porque nosotros solos, el Padre Ariel y yo y los demás, no podemos solos, sin ustedes no podemos. La Virgen María nos invita a nosotros a ser hermanos de Jesucristo, a vivir ese amor plenamente, de servirnos los unos a los otros, sin importar la posición que tengamos, sin importar dónde estemos, porque vamos a encontrarnos quizás en algún momento con uno que otro servidor que se quiera acomodar y que diga, yo estoy aquí, de aquí no me mueve nadie. Es una actitud muy fea, pero tenemos que orar para que eso no pase. Tenemos que ser abiertos, tenemos que compartir los regalos que el Señor nos ha dado y tenemos que darle oportunidad a los demás de que puedan también servir junto a ti y ayudarnos en esta misión que no es tuya, que no es mía, que es de todos. Que nos ayude Jesús a nosotros, a que nuestros corazones siempre se mantengan ardientes, a ser ejemplo en la comunidad, como nos decía el hermano Diego. Yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que mostrar a Jesús a través de mis actitudes, a través de mis reacciones, a través de la forma que yo trato a los demás, a través de lo que yo vivo en mi familia, del ejemplo que doy, cómo me comporto con mis hijos, con mi esposa, con la gente que verdaderamente Dios ha regalado una viña a cada uno de nosotros, que es la familia. Esa es nuestra viña, y esa viña, para nosotros poder recibir gracias, tenemos que mantenerla bonita, bien abonadita, para nosotros poder mostrar a los demás que así como tenemos nuestra viña, nosotros también podemos llevar a los demás ese mensaje y esa comunión con Cristo. Yo no quiero hablarle mucho a ustedes, porque les compartiré un testimonio de lo que Dios hace cuando uno es humilde, cuando uno ora y cuando uno verdaderamente tiene a Jesús en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines siempre y nos guíes siempre por ese amor y esa misericordia que tú tienes de nosotros. A ti, Madre Santísima, consagramos este tiempo para que tú seas nuestra guía, para que tú nos lleves siempre a ser esos discípulos que tu Hijo, que es Dios, quiere que seamos. Buenas tardes, Jacqueline. Para mí es un honor poder conversar contigo. Y quiero compartirle a toda nuestra comunidad y al mundo entero que este gran milagro, pero yo quiero que tú con tus propias palabras desarrolles lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Francisco. Yo muy contenta de poderlo compartir. Mi nombre es Fanny Jacqueline Guzmán. Quiero compartir mi testimonio, que fue algo que yo pedí a Dios hacer desde hace muchos años, con la mayor cantidad de personas posible. Pues bien,
Hacen aproximadamente 17 años, cuando aún yo tenía 16 años de edad, en el 2001, fui por Chercha con mis amigas a un operativo médico que había realizado la escuela de mi comunidad de Los Robles. Cuando entramos, precisamente de las que andábamos, a mí fue quien llamaron para tomarme la presión, saliendo esta elevada a mi joven edad. No conforme los médicos me la tomaron varias veces, alegando de que yo a lo mejor estaba nerviosa. Luego recuerdo que me fui a mi casa y más tarde me mandaron a buscar para confirmar que no fuera un error. Al tomármela de nuevo seguía alta. Me dieron una pastilla y me dijeron que fuera al médico a evaluarme. Días después así lo hice y entre evaluaciones descubrieron que era por problemas renal. Había nacido con malformación en los uréteres, que son los conductos que van del riñón a la vejiga, y estaban obstaculizándome el paso de la orina, lo que hacía que una parte de esta se devolviera a los riñones, deteriorándolo poco a poco. En ese mismo año me hicieron la primera cirugía para cortar la parte cerrada del uréter y añadir las partes buenas. Cuando me internaron, la noche antes de operarme, yo recuerdo que vi la imagen de la Virgen en la pared. Yo me sentí tan feliz, tan llena de su presencia. Eso me dio paz y me dio alegría. Ya como para el año siguiente, en el 2002, me hicieron la segunda cirugía para sacarme el riñón derecho, que ya estaba afectado y podía dañarme el izquierdo. En ese segundo internamiento también vi una imagen en la pared de la habitación, pero esta vez era Jesús crucificado. Y justamente ese día, recuerdo que en la tarde, fue un hombre a predicarme sobre la cruz. No podía ser casualidad. Luego de esa cirugía siguieron otras para tratar de salvar el riñón que me quedaba y para prepararme para la diálisis. En total fueron como 7 cirugías, sin incluir la del trasplante. A pesar de todo, terminé mi bachiller y a los pocos meses inicié mi carrera, que con la gracia de Dios terminé. Aunque no pude graduarme de una vez, cuando ya estaba en el último año para vencerse mi monográfico, lo hice. Y en diciembre de ese mismo año, del 2011, me gradué con honores magna cum laude, algo que yo no esperaba. Ya para el 2010, mi doctora me habló de trasplante antes de que cayera en diálisis. Una de mis hermanas estuvo dispuesta a donarme un riñón. Nos trasladamos del Cibao a Santo Domingo, a Secanot, un excelente centro con un equipo médico, de enfermera y de todo un personal con sensibilidad humana. Allí me recibieron la nefróloga Yoseni Berigüete, la doctora Martínez y el urólogo Jeffrey. Desde que inicié, solo he recibido las mejores atenciones y gracias a ello, mi situación de salud mejoró notablemente y se mantuvo estable dentro de mi condición, claro. Luego de todas las evaluaciones que me hicieron para el trasplante, no fue posible. Además me dijeron que mi riñón todavía estaba trabajando un poco y era mejor aprovecharlo. Ya como para el año 2014, mi nefróloga me dijo que tenía que ir investigando ya en qué centro dializarme, porque en ese momento era la alternativa que yo tenía. Y yo lo que hice fue que no volví a consultar, pues yo no aceptaba la idea de la diálisis, no me imaginaba dializándome. Y estaba dispuesta mejor a morir, pensando que si me daba algo, que yo iba a hacer. Luego al año regresé donde la doctora se escanó para ver cómo yo seguía y tremenda sorpresa. Dios encendió una luz. Ya en el consultorio junto a la nefróloga había un trasplantólogo, el doctor Ignacio Bengoa, que se había preparado en España y este me devolvió las esperanzas. Me dijo que me pondría en una lista de espera, que si yo no tenía el donante y cuando apareciera un donante cadavérico que fuera compatible conmigo, me trasplantaría. Además me dijo que mi tipo de sangre aparecía rápido, me motivó, pero que él lo haría con la condición de que yo comenzara a dializarme, porque ya yo tenía que iniciar ese proceso porque lo estaba necesitando. Yo regresé a mi casa muy contenta, con una nueva esperanza y muy dispuesta de comenzar los trámites para la diálisis, confiando en que Dios me daría las fuerzas para yo hacer eso, y así lo hizo. Al poco tiempo de diálisis comencé mi proceso de evaluación para trasplante y como a los 6 meses de estar en lista de espera, me hicieron la primera llamada de que había un posible donante. Fui candidata, pero no me eligieron porque tenía plaquetas bajas. Y así durante casi 3 años esperé en un total de 7 llamadas y más de 3 años en diálisis, porque cada vez que aparecía un donante, aunque yo salía compatible, presentaba algún inconveniente. En la mayoría de los casos era el mismo de las plaquetas bajas. Luego de todo el calvario de la diálisis, mi vida giraba en torno a ella y a la enfermedad.
Yo que anteriormente era catequista, pertenecía a grupos de liturgia de diferentes iglesias, Emaús, tuve que dejar prácticamente todo, pues no podía comprometerme con ninguna actividad social, ni trabajar, ni ejercer mi carrera, ni tampoco me decidí a casarme por los compromisos que conlleva un matrimonio. No podía tener un horario fijo para ir a la misa, puesto que los días de diálisis no podía comprometerlo con nada, sin incluir otros días que dedicaba para mi salud, como visitar diferentes especialistas y así. Cada día se le agregaba un ingrediente nuevo a mi sufrimiento. Perdí mucho peso, tenía que beber 9 pastillas diarias solo para controlar la presión, sin incluir otras. Casi un año antes de mi trasplante, me reconstruyeron una vena para continuar con la diálisis. Y en la cirugía me vi al borde de la muerte. Me dio un edema pulmonar y la presión se me subió bastante. Y a pesar de todo eso, fui la paciente más estable de mi unidad de diálisis. Gran cantidad de mis compañeros murieron, incluso los que eran más jóvenes que yo. Allí en el CDA tuve la dicha de contar con unas excelentes enfermeras, Rosemary y Doris, y con la nefróloga Mili Cabrera, que siempre pusieron delante mi bienestar, además del personal completo y los compañeros de unidad, que entre todos formamos una familia. Pues imagínense, era nuestro segundo hogar. En los momentos más difíciles Dios nunca me abandonó. Yo podía haber muerto y Dios, los médicos y la enfermera no lo permitieron. Cuando creía que yo no podía más, el día menos esperado, todo se puso a mi favor. El viernes 13 de julio del 2018, recibí la 8ª llamada del doctor que había un posible donante. Los análisis estuvieron mejor que nunca. De los 3 candidatos que llamaron, yo fui la que tuve mayor compatibilidad. El órgano del donante era de unos 20 años, o sea, mucho más joven que yo. No hubo que ponerme sangre ni plaquetas. Ya al día siguiente, el sábado 14 de julio del 2018, recibí el mejor regalo de mi vida, el gran milagro de Dios. Desde la cirugía de mi trasplante ha sido un desborde de bendiciones, con una rápida recuperación. Mi vida, mi apariencia, mis análisis han dado un giro de 360 grados. En todo este proceso, quiero decirles que los elementos claves que nunca faltaron fueron la fe, la oración y la Eucaristía. Incluso tenía puesta por mi salud una misa por un año en la iglesia y creo que no duró la mitad del año cuando recibí mi salud. Cuando yo no podía entender la situación o algunas situaciones difíciles que yo no comprendía, yo le decía a Dios, Señor, tú eres el pintor de este cuadro. Yo solo puedo ver una parte de la pintura, pero tú conoces el paisaje completo. Les exhorto a todo, a poner todo, cada cosa en manos de Dios y la intercesión de la Virgen. Perseveren, oren, luchen por su milagro. Ya todo lo sufrido en el pasado era necesario para que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. Y hoy poder dar este testimonio de su gran poder y misericordia y ser también portavoz de que se motiven a donar. No se imaginan lo que significa para un paciente de diálisis y su familia un trasplante. Es volver a la vida cuando ya otra persona ha terminado la suya en la tierra. Debemos crear conciencia sobre la donación de órganos. Es darle vida a otra persona por amor. ¿Para qué llevar los órganos al cielo si no lo necesitarán? Al contrario, ese puede ser un puente que lleve su alma al cielo. Al perder la vida con esos órganos, se la devuelven a más de una persona que se beneficiará con esta donación y así contribuyen con la sociedad, devolviendo personas más sanas, más felices, reintegradas al trabajo y aportando a la sociedad. Sé que es difícil tomar esa decisión en un momento de dolor, pero quizás no tendrá más oportunidad de hacerlo. Es una ironía ver cómo mueren cantidad de pacientes en espera de un trasplante cuando se pierden tantos órganos que han preferido ser llevados a una tumba. De no ser por la decisión de los familiares de mi donante y también contando siempre con el permiso de Dios, mi vida estaría hoy en el mismo letargo en que se encontraba. Estoy inmensamente agradecida de Dios que proveyó todos los medios y recursos para que todos esos procesos fueran posibles, de mi familia y mi novio que se entregaron sin reserva. No me alcanzaría la vida para pagarles todo lo que han hecho por mí. Mis amistades, vecinos, la iglesia, la comunidad de Los Robles, Juan López y tantas personas que oraron incansablemente y se preocuparon de mi bienestar, incluso personas que yo no conocía. El equipo médico y de enfermeras de Secanó han sido una bendición en mi vida. Al donante, que espero esté descansando en un buen lugar,
y sus familiares, que espero que Dios derrame abundantes bendiciones cada día sobre ellos. Ahora me espera una nueva vida, sin depender de la diálisis y con muchos proyectos por llevar a cabo, pero siempre de la mano de Dios, deseando que siga cumpliéndolos en mí siempre, que siga cumpliendo siempre en mí su propósito. A Él la gloria y la honra por siempre. Dios les bendiga. Siempre, Hermoso, Chanchi. hermoso. De verdad que Es un honor para mí ver llegar a este momento de poder compartir las con tantas lágrimas se me personas. caen así según te escucho porque, bueno, nos une la familia. Mi esposa es tu hermana Claro que sí. y nos une también la infancia, porque desde niña te vi crecer y para Sí, mí eres claro. como una hija. De verdad que tu testimonio es hermoso y la forma que tú lo compartes, el amor, la humildad que tú pones. A mí yo siempre que oraba por ti me decía, Señor, tú sabes que ella es catequista y que ella necesita, ¿verdad?, ver su juventud. Sí. También quiero agradecerle también a tu novio, a Medina, que ha estado contigo Sí. siempre y tu familia, Ha ¿verdad? sido como un ángel, todos ustedes, porque mira, Chanchi, han sido muchas las personas involucradas en esto, Sí. muchas. También yo quiero destacar algo, Jacqueline, porque yo tengo muchos años compartiendo con tu familia. En Sí, tu casa se reza el rosario todos los días. sí, todas las noches. Incluso, tú sabes, yo presentaba bastante intenciones en ese momento Ujú, y siempre estuvo entre ellas mi salud ujú. todo el tiempo, pero Yo después quiero que desarrollemos un audio para, vamos a decir, una explicación sobre la palabra, por ejemplo, qué es un paciente cadavérico, ok, un eh, donante un cadavérico, donante, o sí. sea, que hablemos de la parte de la donación. Vamos a centrar un audio en eso, en qué Sí, se recibe y que gracias a esa sí, claro, donación tú estás con nosotros, ¿verdad? claro Pues que vamos a sí. pedirle a nuestro Señor que siga derramándose grandemente en ti, la intercesión de nuestra Madre. Y como tú decías, siempre hubo Eucaristía, siempre hubo Sí, oración, siempre hubo fe, perseverancia, no solamente de las personas, sino también la fe tuya, que es la más importante. Si tú recuerdas, claro, cuando Jesús sanaba a un enfermo, lo primero, él sabía lo que la persona tenía, pero lo primero que le sí. preguntaba, ¿qué tú quieres de mí? Y la Ujú. persona le decía, y cuando él lo sanaba, le decía, tu fe te ha sanado. Sí, sí. Entonces yo, en el nombre de Jesús y en el nombre de todas las personas que hemos estado orando por ti, en el nombre de todas las Eucaristías que hemos realizado por tu salud, te digo, tu fe te ha sanado. Amén.